La sangre es un tejido conjuntivo líquido que circula a través del sistema cardiovascular. Su función es el transporte de sustancias nutritivas y el oxígeno, además de eliminar los desechos y el dióxido de carbono de la célula. Está formado por células y un componente extracelular o plasma. Las células de la sangre son los leucocitos o glóbulos blancos, los trombocitos o plaquetas y los eritrocitos. Los eritrocitos son discos bicóncavos anucleados. Mide 7.8 micras y de espesor 2.6 micras. En el centro su espesor es apenas de 0.8 micras. Una de las características que le permite su forma bicóncava es su capacidad de deformidad. Por lo tanto, cualquier alteración de la forma conlleva a una pérdida en su capacidad de deformarse por su paso en los capilares. La forma del eritrocito es mantenida por proteínas de la membrana que se asocian al citoesqueleto proporcionando estabilidad mecánica y flexibilidad necesaria para resistir la fuerza ejercida durante la circulación, donde se expone a fuerzas de fricción al pasar por capilares que las deforma, recuperando su forma posterior al paso de los capilares. Cualquier defecto en la expresión de genes que codifican las proteínas del citoesqueleto pueden generar la formación de eritrocitos frágiles y de configuración anómala. Una de las funciones más importantes del eritrocito, como es el transporte de oxígeno, se debe a su contenido de hemoglobina y también es lo que da su color característico en las tinciones convencionales. La vida media de los eritrocitos son 120 días. El 1% de estos mueren al día, pero son sustituidos por la médula ósea y luego son eliminados a través del sistema fagocítico en el vaso, la médula ósea y el hígado. La maduración del eritrocito en la médula ósea va teniendo un cambio celular tanto del núcleo como del citoplasma. Dado que son células anucleadas, el núcleo se irá haciendo cada vez más pequeño y el citoplasma más rosado, dado que va adquiriendo la hemoglobina. Luego de la salida del reticulocito de la médula ósea sangre periférica, este mantiene los ribosomas y las mitocondrias por 24 horas más hasta que se convierte en un eritrocito maduro. Luego de un día ya en el sistema circulatorio, el reticulocito ya es considerado un eritrocito y tendrá una duración de 120 días. Es importante destacar que la producción de eritrocitos está regulado tanto por la concentración de oxígeno en los tejidos como por la liberación de eritropoyetina por los riñones. Cualquier alteración en la secreción de eritropoyetina a nivel renal conllevará a una disminución en la proliferación de los eritrocitos en la médula ósea. La anemia se define como una cantidad disminuida de glóbulos rojos sanos o normales, o como una concentración disminuida de hemoglobina en la sangre, que se puede medir con el hematócrito. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se considera anemia cuando los niveles de hemoglobina son de menos de 13 gramos sobre decilitro en hombres y mujeres posmenopáusicas, o menos de 12.5 gramos en mujeres premenopáusicas. Es importante recordar que la anemia no es una enfermedad, sino un signo clínico. La clasificación de las anemias es muy variada. Algunos consideran su clasificación por patogenia de acuerdo al nivel de reticulocitos en sangre. Otros lo consideran dependiendo de la morfología observada y el principal indicador es el volumen corpuscular medio. Otra clasificación es dependiendo de su presentación clínica, como anemia aguda o anemia crónica. Otra clasificación podría considerar la cantidad de hemoglobina en sangre, como anemia severa cuando la hemoglobina es menor de 7 gramos sobre decilitro, anemia moderada entre 7 y 8 y anemia leve entre 9 y 10. La clasificación a utilizar será según el libro de texto guía, donde las clasificaremos como anemias por pérdidas de sangre agudas o crónicas, anemias donde hay un aumento en la destrucción del eritrocito, como las anemias hemolíticas, y una anemia por deterioro en la producción de los eritrocitos. Dentro de la clínica que puede presentar un paciente con anemia se encuentra la fatiga, la debilidad, la piel pálida o amarillenta cuando hay hemólisis, también latidos del corazón irregulares, dificultad para respirar, mareos o aturdimiento,
dolor en el pecho, manos y pies fríos. Todo esto se relaciona a un estado de menor concentración de oxígeno en los tejidos debido a que hay menos eritrocitos funcionales que puedan llevar el oxígeno. Algunas anemias tienen signos y síntomas específicos debido a su fisiopatología, como son las crisis de dolor en las anemias de pranocíticas o las esplenomegalia en la esferocitosis hereditaria. Es importante que conozcamos la información que nos puede dar la biometría hemática para poder evaluar un paciente con anemia. El hematócrito, la cantidad de eritrocitos en sangre, la hemoglobina, la cantidad de hemoglobina presente en la sangre y los índices eritrocitarios. Los índices eritrocitarios nos permitirán poder clasificar a la anemia según el tamaño, la forma y la cantidad de hemoglobina que tienen. El volumen corpuscular medio es una relación en cuanto al tamaño de los eritrocitos y se expresa como micras cúbicas. La hemoglobina corpuscular medio es una relación en cuanto a la cantidad de hemoglobina que hay dentro de los eritrocitos y se relaciona con el color o la hipocromía que se encuentran en los extendidos periféricos. El frotis o extendido de sangre periférica es un examen que nos da mucha información para poder clasificar a las anemias y tienen relación con los índices eritrocitarios de la biometría hemática completa. Aquí todas las células de la sangre, incluyendo los eritrocitos, van a ser descritas de forma cuantitativa y cualitativa en cuanto a su forma, tamaño, inclusiones, tipo de núcleo o características del núcleo. Tenemos que los eritrocitos van a ser clasificados de acuerdo a su color como hipercrómicos cuando están demasiado rojo lo normal, normocrónicos cuando tienen su color característico e hipocrómicos cuando están muy pálidos, como en las deficiencias de hierro. En cuanto al tamaño, se pueden clasificar como macrocitos cuando son muy grandes, microcitos muy pequeños y normocitos si conservan su tamaño normal. Los extendidos de sangre periférica también nos pueden reportar formas atípicas de los eritrocitos que en algunos casos pueden ser muy sugerentes de alguna patología, como son los esferocitos en esferocitosis hereditaria o en las anemias hemolíticas autoinmunes. Los de pranocitos o células en forma de hoz de la anemia de células falciformes. Muchos exámenes pueden ser necesarios para poder determinar la etiología de la anemia. Entre ellos tenemos aquellos que valoran si la médula ósea está funcionando o no, como es la cantidad de reticulocitos en sangre. También tenemos la medición de algunos compuestos que son importantes tanto para la formación del eritrocito o de la hemoglobina, como son los folatos, la vitamina B12, el hierro, cuando se mide la ferritina, transferina, el hierro sérico o la hormona que estimula la proliferación de los eritrocitos en médula ósea, como la eritropoyetina. Cuando tenemos o se sospecha de una anemia hemolítica autoinmune, también es importante evaluar los CUM directos e indirectos. Cuando sospechamos de alguna anemia hemolítica, se puede también enviar las bilirubinas directa e indirecta. Cuando no se haya ninguna causa con estos exámenes, muchas veces se debe complementar con biopsia y extendido de médula ósea para ver las características de los progenitores eritroides a nivel de la médula ósea. La esferocitosis hereditaria se debe a un defecto intrínseco de la membrana del eritrocito que provoca la formación de esferocitos, célula típica que se encuentra en el extendido periférico. Las células pierden su capacidad de deformarse, por lo que son muy vulnerables al secuestro y la destrucción en el vaso. Estos pacientes, por lo tanto, tendrán una esplenomegalia. Esta enfermedad se transmite como un rasgo autosómico dominante. La mutación de la esferocitosis produce una alteración en el esqueleto de la membrana de la bicapa lipídica de los eritrocitos. La mutación produce afectación en las proteínas anquirina, la banda 3 o la espectrina. Esta característica debilita las interacciones verticales entre el esqueleto de la membrana del eritrocito y las proteínas intrínsecas de la membrana. Por lo tanto, se desestabiliza la bicapa lipídica de los eritrocitos y por lo tanto esto hace que puedan morir más jóvenes
En los frotis periféricos, los esferocitos son de color rojo oscuro y no muestran palidez central. La excesiva destrucción de eritrocitos y la anemia resultante provoca una hiperplasia compensadora de los progenitores a nivel de la médula ósea, lo que va a traducir en aumento en el número de reticulocitos en sangre periférica. El crecimiento del vaso o esplenomegalia es lo más frecuente y prominente en esta enfermedad. La depranocitosis es una hemoglobinopatía causada por mutación hereditaria en la estructura de la hemoglobina, en la que hay una mutación del gen de la beta-globina que crea una hemoglobina depranocítica. Esta se produce por una sustitución única de un aminoácido en la beta-globina que provoca una tendencia de la hemoglobina S desoxigenada a asociarse en polímeros. Estos polímeros distorsionan el eritrocito, por lo tanto adopta una forma alargada en semiluna u hoz. Esta deformación es inicialmente reversible cuando se reoxigena el eritrocito, pero la distorsión de la membrana que se produce en cada episodio depranocítico provoca la entrada de calcio y determina una pérdida de potasio y agua, así como un daño del esqueleto de la membrana. Con el tiempo, este daño acumulativo crea la deformación depranocítica irreversible del eritrocito, que rápidamente se hemoliza. La formación de depranocitos tiene dos consecuencias patológicas fundamentales: la anemia hemolítica crónica de gravedad moderada por la lesión de la membrana del eritrocito y obstrucciones vasculares que provocan una lesión isquémica del tejido y crisis de dolor. La vida media de un eritrocito en esta enfermedad es de aproximadamente 20 días. En cuanto a los cambios morfopatológicos, encontramos que en el frotis de sangre periférica son evidentes los eritrocitos alargados, fusiformes o en forma de barca, irreversiblemente depranocitos. En esta enfermedad se puede observar una esplenomegalia moderada. Sin embargo, el vaso puede llegar a lo máximo a 500 gramos. Y lo que se va a observar es una congestión de la pulpa roja, consecuencia del atrapamiento de los eritrocitos depranocíticos. Estos pacientes con hemólisis crónica se van a asociar a aumento de las bilirrubinas y reticulocitos aumentados. La lesión más grave son las crisis vasooclusivas, que se asocian de forma característica a dolor y con frecuencia lesión tisular con morbimortalidad importante. La anemia hemolítica inmunitaria está causada por anticuerpos que se unen a antígenos de superficie en la membrana de los eritrocitos. Estos anticuerpos pueden aparecer de forma espontánea o inducida por la presencia de agentes exógenos como fármacos o agentes químicos. El diagnóstico depende de la detección de anticuerpos o de complemento en los eritrocitos. Para ello se utiliza la prueba de Coombs directa. Los eritrocitos con estos anticuerpos son eliminados de la circulación por los fagocitos del vaso. Una característica importante es que se pueden encontrar esferocitos en sangre periférica, y esto se debe a que los macrófagos hacen un consumo incompleto o en sorbito de los eritrocitos revestidos por los anticuerpos. Por lo tanto, pueden ir eliminando solo una parte de la membrana y el eritrocito toma una forma de una esfera. La pérdida de su configuración bicóncava hace de que sean frágiles y por lo tanto puedan sufrir hemólisis al pasar por el vaso. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más frecuente en el mundo y produce signos y síntomas clínicos principalmente relacionados a la anemia. El 50% de las personas que viven en países en vías de desarrollo tienen anemia asociado a este tipo de deficiencia. La deficiencia de hierro surge de varias situaciones. La pérdida crónica de sangre, como puede verse en pacientes con úlceras pépticas, cáncer de colon o hemorroides, o causadas en el aparato genital femenino por menorragia, metrorragia o cáncer de endocer. Clínicamente, esta anemia generalmente es leve y asintomática. En algunos casos graves pueden aparecer manifestaciones inespecíficas como la debilidad, la apatía y la palidez.
En la sangre periférica los eritrocitos son microcíticos, es decir, pequeños, e hipocrómicos, es decir, pálidos con escasa pigmentación por la escasez de la hemoglobina. Para establecer los criterios diagnósticos de esta anemia, los índices eritrocíticos van a marcar eritrocitos hipocrómicos, microcíticos, ferritina sérica y concentraciones de hierro baja, saturación de transferrina baja, aumento de la capacidad total de fijación de hierro. La eritropoyetina estará elevada como una medida compensadora. Sin embargo, esta no puede compensar dado que la deficiencia de hierro no permite la síntesis de hemoglobina. La anemia megaloblástica se debe principalmente a la deficiencia de folato o ácido fólico y de vitamina B12. Estas son necesarias para la síntesis del ADN y su deficiencia va a traducir alteración en la hematopoiesis. Estas deficiencias van a traducir una síntesis inadecuada de timidina, que es importante para elaborar el ADN. Dentro de las características morfológicas de esta anemia, vamos a encontrar que la médula ósea es hipercelular y contiene numerosos progenitores eritroides de morfología megaloblástica o agrandado. Estos van a ser más grandes que los progenitores eritroides normales y tienen una cromatina nuclear tenue y finamente reticulada. Estas deficiencias no solo van a afectar a la línea eritrocítica, también van a afectar a la línea mieloide, dando lugar a metamielocitos grandes. Los megacariocitos también pueden ser anormalmente grandes o megaloblásticos con núcleos multilobulados. La sangre periférica, lo más importante es ver neutrófilos hipersegmentados que aparecen incluso antes de que inicie la anemia. Los neutrófilos generalmente tienen de 3 a 4 lóbulos, pero en esta anemia pueden tener de 5 a más. También los eritrocitos van a tener una morfología de macroovalocitos, a veces con forma de huevo, y el volumen corpuscular medio en la biometría hemática generalmente es mayor a 110 femtolitros. La anemia de la inflamación crónica, también denominada anemia de la enfermedad crónica, se asocia a la inflamación crónica. Generalmente es frecuente en pacientes hospitalizados. Comparte muchos rasgos con la anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, la anemia por inflamación crónica se da por una supresión en la formación de los eritrocitos como consecuencia de una inflamación sistémica. En esta patología hay una alta concentración de hepcidina en el plasma. Esta bloquea la transferencia de hierro hacia los precursores eritroides al regular negativamente la ferroportina en los macrófagos. Las concentraciones elevadas de hepcidina se relacionan con las citocinas proinflamatorias, como la producción de interleucina C, que aumenta la síntesis hepática de hepcidina. La inflamación crónica, además, atenúa o disminuye la síntesis de eritropoyetina en el riñón, reduciendo así la producción de eritrocitos en la médula. Clínicamente se presenta igual que una anemia por deficiencia de hierro. Vamos a encontrar que las concentraciones séricas de hierro son bajas y los eritrocitos pueden ser ligeramente hipocrómicos y microcíticos. Sin embargo, la diferencia con la anemia ferropénica es que las reservas de hierro en la médula ósea y la ferritina sérica están aumentadas.